Les invito a abrir sus Biblias a Esther capítulo 9. Esther capítulo 9. El texto mismo no cabe en el boletín, entonces por favor usen sus Biblias porque vamos a leer Esther capítulo 9 y capítulo 10, que es muy breve. Y hoy llegamos a la conclusión de la historia de Esther. Yo dije al principio que la serie iba a ser 6 sermones, pero ahora hemos llegado a 9 y no me molesta esto. Para mí ha sido una bendición el estudio de este libro. Y la verdad es que mi plan es predicar por lo menos un sermón más, no reflejando o meditando en el contenido, el mensaje del libro de Esther. Entonces este sermón no será el último en la serie, pero es el último que sigue el progreso de los capítulos de Esther. Y vimos que en capítulo 8, el domingo pasado, que la casa de Amán fue dada a Esther, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Amán había sido matado en la horca, colgado en la horca que él había preparado para Mardoqueo, pero el problema era que el decreto contra los judíos en todo el imperio seguía vigente. El decreto iba a tener efecto al fin del año. Y entonces Esther y Mardoqueo hablaron con Asuero y él les dijo, es imposible revocar mi decreto. Entonces Asuero les dio libertad, potestad para hacer otro decreto. Entonces Esther y Mardoqueo publicaron otro decreto que dijo que los judíos tenían el derecho de juntarse y defenderse contra todos sus enemigos. Si sus enemigos les atacaron, tenían el derecho de defenderse y tomar botín de ellos después. Entonces vimos que al fin de capítulo 8, vemos que Mardoqueo había ascendido a una posición de autoridad en el imperio, que la gente de la ciudad de Susa aplaudió a Mardoqueo, y vimos que unos o muchos de los en el imperio se declararon judíos, empezaron a vivir como judíos, se circuncidaron y observaron las leyes de Moisés porque vieron la ascensión de los judíos en poder en el imperio, y ellos querían estar al lado de los judíos. Pero esto tomó lugar en el tercero o cuarto mes del año. El decreto era para el 10º mes. Entonces en capítulo 9 avanzamos al 10º mes. Pasa como 7 o 8 meses pasan entre el fin de capítulo 8 y el inicio de capítulo 9. Y en capítulo 9 llegamos al día decretado, de un lado para la exterminación de los judíos y de otro lado para la defensa de los judíos. Leamos entonces en la palabra de Dios Esther capítulo 9 y capítulo 10. Esto es la palabra de Dios. El día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, cuando habían de ser ejecutados la palabra del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban ejercer poder sobre ellos, ocurrió todo lo contrario, porque fueron los judíos los que ejercieron poder sobre los que los aborrecían. Los judíos se congregaron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero, para echar mano sobre los que habían procurado su mal. Nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Todos los magistrados de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los encargados de las obras del rey, enaltecían a los judíos, porque el miedo a Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en el palacio real. Su fama se difundía por todas las provincias y se iba engrandeciendo más y más. Los judíos dieron a sus enemigos un golpe de espada con matanza y destrucción.
e hicieron con sus enemigos lo que quisieron. En Susa, la capital, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. Entonces mataron a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalías, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Vaisata, los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos, pero no echaron mano de sus despojos. El mismo día llegó el rey, el número de muertos en Susa, la capital, y el rey dijo a la reina Esther: si en Susa, la capital, los judíos han matado y destruido a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán, ¿qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál es, pues, tu petición? Te será concedida. ¿Qué más solicitas y será hecho? Y Esther respondió: si al rey le parece bien, concédase también mañana a los judíos en Susa, para que hagan conforme a lo decretado para hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. El rey mandó que se hiciera así. El decreto se promulgó en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Entonces los judíos que estaban en Susa se congregaron también el día 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no echaron mano de sus despojos. También el resto de los judíos que estaban en las provincias del reino se congregó para defenderse y así descansar de sus enemigos. Mataron a 75,000 de los que los aborrecían, pero no echaron mano de sus despojos. Esto ocurrió el día 13 del mes de Adar, y el día 14 del mismo mes reposaron y lo hicieron día de banquete de regocijo. Pero los judíos que estaban en Susa se congregaron el 13 y también el 14 del mismo mes, y el 15 del mes reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por eso, los judíos que viven a campo abierto en las aldeas sin muros hacen del 14 del mes de Adar un día de alegría, de banquete y de fiesta, y para enviar porciones de comida cada uno a su vecino. Mardoqueo escribió estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanas y lejanas, ordenándoles que celebraran cada año los días 14 y 15 del mes de Adar, porque en estos días los judíos tuvieron reposo respecto a sus enemigos. El mes que de tristeza se cambió en alegría y de duelo en día de fiesta, se les ordenó que los celebren con días de banquete y de regocijo, y para enviar porciones de comida cada uno a su vecino, y regalos a los necesitados. Los judíos aceptaron como costumbre hacer lo que habían comenzado a celebrar, y lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata el Agageo, enemigo de todos los judíos, había planeado el exterminio de los judíos y había realizado un pur, es decir, un sorteo, para confundirlos y acabar con ellos. Pero cuando Esther fue a la presencia del rey, éste declaró por escrito que el perverso plan que concibió contra los judíos recayera sobre su cabeza, y colgaron a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, debido a la palabra pur. Entonces, por todas las palabras de este documento, por lo que ellos habían visto al respecto y por lo que les había sucedido, los judíos establecieron y se comprometieron a aceptar para ellos mismos, para sus descendientes y para todos los que se hubieran adherido a ellos, la obligación de no dejar de celebrar estos 2 días, según está escrito al respecto, en su respectiva fecha cada año. Y estos días son recordados y celebrados de generación en generación en todas las familias, provincias y ciudades. Estos días de Purim no dejarán de celebrarse entre los judíos, ni su memoria cesará entre sus descendientes. La reina Esther, hija de Abihail, junto con el judío Mardoqueo, suscribió con plena autoridad confirmando esta segunda carta acerca de Purim. Mardoqueo envió cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del reino de Asuero, con palabras de paz y de verdad, para instituir estos días de Purim en sus fechas señaladas,
tal como el judío Mardoqueo y la reina Esther habían establecido para ellos, tal como lo habían aceptado para ellos mismos y para sus descendientes con respecto a sus ayunos y a su clamor. El mandato de Esther confirmó estas cosas acerca de Purim y fue escrito en un libro. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y las costas del mar. Todos los hechos de su autoridad y de su poder y el acta de la grandeza de Mardoqueo y a la que lo elevó el rey, ¿no están inscritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque el judío Mardoqueo fue el segundo después del rey Asuero. Él fue grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos. Procuraba el bienestar de su pueblo y promovía la paz entre todos los de su linaje. Amén. Para nuestro bosquejo en este sermón, vamos a considerar 5 puntos. 5 puntos que vemos en Esther capítulo 9 y también en capítulo 10. El primero se llama inversión y resolución. Inversión y resolución. Hemos dicho en todos los sermones acerca del libro de Esther que Esther trata de ironías e inversiones. Parece ser así, pero la verdad es que es todo lo contrario. Y hemos visto en muchos ejemplos. Pero ahora, al fin del libro, vemos que el narrador nos apunta nuestra atención, él nos dirige a este hecho de las ironías y las inversiones del libro. Es algo que hemos visto en capítulos 1 al 8, pero ahora se dice en palabras expresas, en palabras exactas. En versículo 1 dice, ocurrió todo lo contrario. Ocurrió todo lo contrario. Sería posible poner esta frase en capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, pero esta frase aparece al fin del libro. Y conociendo esto, leemos capítulos 1 al 8 con este conocimiento. Ocurrió todo lo contrario. Y vemos en versículo 25, el perverso plan que concibió contra los judíos recayó sobre su cabeza. Lo que Amán había concebido contra los judíos, todo esto recayó sobre su propia cabeza. Todas las ironías y todas las inversiones que hemos visto desde capítulo 1 hasta ahora han estado dirigiendo, han estado desarrollando y moviéndose hacia este punto. Esto es entonces no solamente una inversión, sino la inversión que es la resolución de todos los problemas en el libro de Esther. En esta inversión vemos la resolución de todos los conflictos en el libro de Esther. Los judíos vencen a sus enemigos, triunfan sobre los que los aborrecían. Amán está muerto, sus hijos están muertos, sus enemigos están muertos. Y todo esto tomó lugar en el contexto de defensa de sí, autodefensa. La violencia que otros habían planeado para los judíos devolvieron sobre ellos. Y el narrador, quien subraya la inversión en capítulo 9, nos ayuda a reconocer cuántas ironías y cuántas inversiones hay en este libro. Es un libro que entre más que lo lees, más ves. La primera vez parece ser una historia fácil y básica, simple, sencilla. Pero si lo lees varias veces, empiezas a ver todas las maneras en que la historia está desarrollándose, y esto en capítulo 1 nos apunta a esto en capítulo 2 o 3, y esto en capítulo 2 o 3 nos apunta a algo en capítulo 4 y 5. Todo está edificándose en el desarrollo de la narrativa, y capítulo 9 nos introduce o nos presenta
con la resolución, la conclusión de todas estas cosas. Entre más que lees el libro de Esther, más conexiones verás. Y en mis sermones yo he intentado mostrar esas conexiones en cada capítulo. Entonces, capítulo 9 nos presenta con la inversión final o la conclusión y resolución de la historia de Esther y la historia de Mardoqueo en Susa y la historia de los judíos en el imperio de los persas. Ocurrió todo lo contrario. Segundo, fidelidad, por fin. Fidelidad, por fin. Hemos dicho que algo que se ve en todo el libro de Esther es la idea de ironía o inversión, etc. Pero otra cosa que hemos dicho es que en todo el libro de Esther hay un tema. Y este tema es la redención del linaje de Saúl. Que Saúl, él pecó contra Dios y que este libro trata de la redención de su linaje. Entonces, déjenme recordarles que cuando los israelitas salieron de Egipto y iban a Canaán, los amalequitas atacaron a los israelitas y atacaron a los débiles, a las mujeres y los niños en el caravan o en su viaje. En la marcha, la parte de atrás, donde están los débiles, los amalequitas los atacaron allá. Y por eso Dios declaró una guerra perpetua contra los amalequitas. Y Dios había declarado que los israelitas no deben permitir que ni una sobreviva. Deben matar a todos los amalequitas y habrá guerra entre los israelitas y los amalequitas de generación en generación. Y vemos que cuando Saúl llegó a ser rey del reino de Israel, la primera misión para Saúl era atacar a los amalequitas para vengar a los israelitas. Pero Saúl, ¿qué hizo? Él sí atacó y sí ganó una victoria, pero los israelitas, sus soldados, tomaron botín de los amalequitas. Reservaron para sí lo mejor de todo, y Saúl no mató al rey Agag. Entonces nosotros vemos que en Esther, Amán es un agageo, es una amalequita, y que Mardoqueo, ¿de cuál linaje es? De la tribu de Benjamín, hijo de Quis, del linaje de Saúl. Entonces en capítulo 8 y capítulo 9 vemos la fidelidad de los israelitas en este asunto por fin, siglos después. Noten Esther capítulo 9, 10, 15 y 16. 3 veces nos dice algo. 3 veces nos dice, pero no echaron mano de sus despojos. En Susa y en las provincias, los judíos tenían victoria contra todos sus enemigos. Y en capítulo 8, yo les dije el domingo pasado, el decreto les dio un derecho para tomar botín de ellos. Pero los israelitas, teniendo victoria y teniendo un derecho del rey para tomar botín de ellos, no lo hizo. Ellos no echaron mano de sus despojos, porque el Señor había mandado que deben matar a los amalequitas y no deben tomar botín de ellos. Todos ellos, los amalequitas y todos sus bienes eran apartados para destrucción. Y vemos aquí los israelitas por fin son fieles en esto. No echan mano de sus despojos. Entonces, si Amán está muerto y sus hijos están muertos y los enemigos de los judíos están muertos y los israelitas no echaron mano de sus despojos, vemos que por fin los israelitas eran fieles en esto. Y el trasfondo de esta historia contra los amalequitas
nos ayuda a entender qué está pasando en capítulo 8 y capítulo 9. Esto no es un conflicto entre tú me atacaste, yo te voy a atacar. Es mucho más que esto. Dios había declarado una guerra perpetua contra los amalequitas. Y ahora el linaje de Saúl en Mardoqueo está demostrando su fidelidad para matar a Amán el agageo y no tomar botín de ellos. Y vemos entonces la fidelidad de los israelitas por fin. Después de 1000 años, entre el tiempo cuando los amalequitas por primera vez atacaron a los israelitas y ahora 1000 años después vemos la fidelidad de los israelitas. Quiero observar aquí una cosa que lo pueden ver bajo punto número 2. Dice, la venganza de Dios es segura. La venganza de Dios es segura. Yo acabo de decir que por fin vemos la fidelidad de los israelitas 1000 años después. Pero esto también significa que los amalequitas han recibido el juicio de Dios 1000 años después. 1000 años después. Proverbios 22. No digas devolveré el mal, espera al Señor y Él te salvará. Dios vengará. La venganza es de Jehová. Mía es la venganza, dice el Señor Jehová. Entonces vemos la venganza de Dios contra los amalequitas 1000 años después del primer ataque de los amalequitas contra los israelitas. Espera al Señor y Él te salvará. ¿Por qué es que los malignos, los impíos, no temen a la justicia y la venganza de Dios? Porque parece ser prolongada, parece estar ausente. Pues Dios no me va a juzgar porque no lo hizo ayer, no lo hizo anteayer, no lo hizo el año pasado. Estoy viviendo sin juicio. Todos los días Dios no me juzga. Entonces piensan, Dios no me va a juzgar. Pero vemos aquí que sí, la venganza de Dios es segura. 1000 años después, Dios venga a su pueblo. También Proverbios 16:5. Abominación es al Señor todo altivo de corazón. De ninguna manera quedará impune. Los amalequitas hace 1000 años y Amán en esta historia son altivos de corazón. Se atreven de atacar y planear el exterminio de los judíos. Pero Dios dice en su palabra que todo altivo de corazón es una abominación al Señor y de ninguna manera quedará impune. ¿Escapó Amán, este hombre orgulloso, este hombre soberbio? ¿Escapó? No, de ninguna manera quedará impune. Todos los que se enaltecen a sí mismos contra Dios, contra su ley, contra sus decretos, Dios declara, de ninguna manera quedará impune. La venganza de Dios es segura. Y también Proverbios 24, 19 al 20. No te enfurezcas a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los impíos, porque no habrá un buen porvenir para el malo, y la lámpara de los impíos será apagada. Aquí hay una consolación para el santo y un aviso al impío. Los soberbios deben saber con certeza, serán juzgados. Y los santos pueden saber, aun si ellos ganen la victoria contra nosotros en la tierra, después ellos van a sufrir, van a recibir su recompensa, van a recibir su juicio. Dios vengará. Esther capítulo 9 nos muestra un ejemplo de que
el juicio de Dios es inescapable. 1000 años después, el agageo, Amán, y los amalequitas y otros enemigos de Israel sufren lo que merecen. Y esto nos dirige a meditar en el hecho que todos van a sufrir el juicio de Dios si no escapan en Jesucristo. La venganza de Dios es segura. Todos los que respiran el aire de Dios, pero no creen en su Hijo, Jesucristo. Todos los que viven bajo el sol y la lluvia de Dios, pero no obedecen su santa ley. La venganza y la justicia son seguras y ciertas para ti. Y no quedará impune. De ninguna manera quedará impune, dice el Señor. No habrá un buen porvenir para el malo. Para nosotros decimos, el juicio de Dios contra nosotros ya ha sido declarado contra Jesucristo. Y ninguna condenación hay para nosotros entonces. Y esto me da seguridad, esto me consuela. Esto me da un corazón calmado. Porque yo sé de un lado, estoy bien con mi Dios. Y yo sé de otro lado, Dios me vengará. Dios juzgará a todos mis enemigos y todos los impíos de la tierra. Entonces no te enfurezcas a causa de los malhechores. Me molestan y no me gustan sus acciones impías, pero Dios juzgará a ellos en su tiempo. Está bien. Número 3. Hemos visto en capítulo 9 una inversión y resolución final. Hemos visto fidelidad por fin. Ahora victoria y virtud. Otra cosa que se ve claramente en capítulo 9 y capítulo 10 es la virtud de Mardoqueo y de Esther. En capítulo 10, versículo 3, dice: Él fue grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos. Procuraba el bienestar de su pueblo y promovía la paz entre todos los de su linaje. Dijimos en los primeros sermones que el honor engendra el honor y que el orgullo, el respeto es necesario ganar respeto, no exigir respeto o respeto. Ahora vemos que Mardoqueo fue honrado y respetado porque él procuraba el bienestar de su pueblo y promovía la paz entre todos los de su linaje. Era un hombre honrable y respetable. Entonces ganó honor y respeto. Y nosotros debemos seguir su ejemplo desde la perspectiva de ser personas dignos de honor y dignos de respeto. No exigiendo, sino mereciendo el favor de otras personas. Y Esther, en capítulo 10 vemos la virtud de Mardoqueo más claramente, pero en todo el libro la virtud de Esther ha sido obvia y clara. Y nos demuestra otra vez lo que dicen las Escrituras en Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme al Señor, ella será alabada. ¿Cómo empieza el libro de Esther? Con la esposa de Asuero, con una reina, Vasti. ¿Cómo termina? Con otra esposa de Asuero, con otra reina. En el primer capítulo hay una mujer ofendida por su esposo, quien responde por humillar a su esposo. Y termina con una mujer que ha ascendido a ganar favor en los ojos de su esposo, y quien usa su poder y su influencia para proteger a otros y para proveer una fiesta y un banquete para ellos. Entonces, como ya he dicho muchas veces, Esther termina en una manera muy diferente de cómo empezó.
Esther es lo opuesto, lo contrario de Vasti. Número 4. Presencia y providencia. Presencia y providencia. El libro de Esther nos hace preguntar cada capítulo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No se menciona su nombre. Dios ni una vez se menciona en el libro de Esther. ¿Dónde está entonces? Y dije al principio de nuestro estudio que el silencio del libro de Esther tocante el silencio del libro de Esther en cuanto a Dios se convierte no en silencio, sino una sinfonía en alta voz. La aparente ausencia de Dios y el aparente silencio de Dios termina siendo la presencia de Dios siendo tan obvio en el libro de Esther. Tantas coincidencias, tantas ironías, tantas inversiones amontonan, combinan, colectan a una conclusión. Dios ha estado trabajando en todo esto. Dios ha estado trabajando en todo esto. Por eso, número 4 se llama presencia y providencia. Al fin del libro, cuando uno medita en todos los capítulos anteriores, la conclusión es inevitable. ¿Cuál conclusión? Que Dios ha estado en capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dios hizo todo esto. Que Dios estaba presente con su pueblo y su providencia es la explicación, la causa de todo esto. Dios ha salvado a su pueblo. Proverbios 19, 21. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. ¿Cuántos planes hay en el libro de Esther? Cada persona está planeando. Vasti tiene planes, Asuero tiene planes, Amán tiene planes, Esther tiene planes, Mardoqueo tiene planes. Todos tienen planes. Pero solo el propósito del Señor se cumplirá. La conclusión del libro, el fin del libro, nos hace reconocer Dios ha cumplido su propósito. Y también vemos en Proverbios 21:30, no hay sabiduría, ni entendimiento, ni consejo contra el Señor. Amán planeó, hizo un decreto, él pensó, yo soy el segundo en el imperio, yo tengo el favor del rey, yo soy el hombre más poderoso del imperio y yo he logrado un decreto real para todas las provincias para matar a este Mardoqueo y todos sus judíos. Y luego, al fin, ocurrió todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría, ni entendimiento, ni consejo contra el Señor. Dios dice, no puedes jugar con mi pueblo así. Yo voy a defender. Yo voy a actuar para ellos. Yo voy a luchar por mi pueblo. Noten en Proverbios 21:30, en 19:21, dice, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Los hombres tienen muchos planes. El Señor tiene un propósito, un plan, un decreto. Dios no está contemplando y en inglés figuring it out. Dios no está pensando, ¿qué voy a hacer? Dios tiene un propósito, un decreto eterno que decretó antes de la creación del mundo y Dios está cumpliendo su único, incambiable propósito. Entonces los muchos planes de los hombres están por este lado, por otro lado, etc. Pero Dios tiene un solo propósito y lo cumplirá. Lo vemos claramente en el libro de Esther. Muchos planes, pero Dios cumple su propósito. Y Dios teniendo un propósito,
no hay sabiduría, ni entendimiento, ni consejo contra el Señor. Si el propósito de Dios es preservar a su pueblo, bendecir a su pueblo, los hombres pueden hacer lo que quieran, no van a tener éxito contra Dios. No hay sabiduría, ni entendimiento, ni consejo contra el Señor. A veces en un partido de deportes o en una guerra entre países, uno gana contra el otro porque tenían un conocimiento, tenían sabiduría, tenían una ventaja para vencer al otro. No hay nadie que puede conocer más que Dios. No hay nadie con más sabiduría o más entendimiento o más consejo. Dios nunca, jamás dirá, no había pensado en esto. Entonces me vencieron, me ganaron ellos. Oh, well. No, claro que no. Dios está presente y su providencia está guiando todas las cosas al fin que Él ha decretado. Esto, hermanos, esto nos anima a trabajar. Esto nos anima a ser fieles. ¿Por qué? Porque aun cuando parezca que Dios está ausente, no está ausente. Aun si a nosotros parece silencioso, no lo es. Nosotros debemos hacer planes, debemos intentar cumplir nuestros planes. Como Mardoqueo dijo a Esther, ¿quién sabe si has venido al reino para un tiempo como este? Tú tienes que hacerlo, Esther, Mardoqueo le dijo. Tú tienes que hacerlo. Pero tú debes hacerlo sabiendo que Dios cumplirá su propósito. Nosotros debemos hacer nuestros planes y el propósito del Señor se cumplirá. Y como los hijos de Dios, actuamos, obramos con confianza. Mi Dios, mi Padre Celestial, está obrando en todo. Su providencia alcanza a todas las cosas. Entonces voy a ser fiel y trabajar duro para servirlo y ser fiel a Él, confiando que Él cumplirá su propósito. Estén seguros, hermanos, de la presencia de Dios y la providencia de Dios. Aprende de Esther esta lección, que Dios está presente y que Dios es soberano. Su providencia está obrando en todas las cosas. Todas las cosas. Recuerden, en capítulo 1 empieza, no hay ni un judío ni Dios. En capítulo 1 es un banquete de persas en el imperio de los persas, festejando Vasti y Asuero, y una contienda entre una esposa y un esposo. Esto tiene un efecto en la vida de miles de judíos en el imperio, porque si Vasti, si no se habían divorciado, Esther no habría llegado a ser la reina y Mardoqueo no tendrían acceso al rey, etc. Todo esto no habría pasado. Y si Amán es ofendido por Mardoqueo, pero Esther no es la reina, guess what? ¿Y qué? Los judíos van a morir. Obviamente Dios es poderoso para cumplir sus propósitos en cualquier cosa, pero lo que estoy diciendo es, mira cómo pasó, mira cómo desarrolló. Capítulo 1, un banquete en Persa, en el imperio de los persas. Un banquete en Persia. ¿Cómo termina? Esther es reina, Mardoqueo es segundo en el imperio y los judíos han ganado una victoria gigante contra sus enemigos. ¿Cómo puede ser? Es que Dios está presente en todo y su providencia alcanza a todo. Buenas nuevas para nosotros. Número 5. Capítulo 9 nos explica el origen de la celebración de Purim entre los judíos. Otra ironía, porque nombran la fiesta por algo que Amán había hecho. En inglés, hoy en día diríamos weird flex, pero ok. Es una opción rara, pero si quieres hacerlo, bueno. Esther y Mardoqueo
decretan con toda autoridad que en el día 14 y 15 los judíos van a celebrar Purim. Y eso es una ironía permanente. Amán echó sorteos, echó Purim para intentar ganar victoria contra los judíos. Él echó sorteos, él echó Purim para adivinar cuándo debo ir al rey para obtener el decreto contra los judíos. Y recuerden que el sorteo escogió tal fecha y todo eso. Y Amán entonces pensó, los dioses me han favorado, el rey me ha favorado. Entonces todo el conocimiento falso de Amán es una ironía, y el nombre del banquete, Purim, es como una broma contra él. Ok, vamos a nombrar nuestro banquete Purim, porque tú usaste Purim contra nosotros, pero Dios usó Purim en favor de nosotros. Porque Purim es providencia, más desde nuestra perspectiva. Amán, Purim es el favor de los dioses. Pero los judíos saben, no, es el control de Dios, es el plan de Dios. Noten versículo 22, que nos dice explícitamente, claramente, la razón por el banquete, por la fiesta. Porque en estos días los judíos tuvieron reposo respecto a sus enemigos. El mes que de tristeza se cambió en alegría y de duelo en día de fiesta, se les ordenó que los celebren con días de banquete y de regocijo. Dios les dio victoria y ellos quieren celebrar esta victoria con una fiesta perpetuamente, cada año. Y Dios frecuentemente, o en ciertos ejemplos, Dios dio fiestas a su pueblo para celebrar actos de victoria y salvación. Por ejemplo, la Pascua. Cuando Dios salvó a los israelitas en Egipto y preservó sus primogénitos, pero mató a los de Egipto. Hermanos, Dios también nos ha dado a nosotros una fiesta, un banquete, para celebrar su salvación a favor de nosotros, su victoria a favor de nosotros. ¿Y cuál es? Es la cena del Señor, que vamos a celebrar por la tarde. Dios nos ha dado a nosotros la cena del Señor, un día en que nuestra tristeza se cambió en alegría y de duelo en día de fiesta. Jesucristo murió, y los discípulos y todos los que amaban y creían en Jesucristo lloraron. Pareció una derrota. El Mesías está muerto. Jesucristo está muerto. Pero murió el viernes, el domingo resucitó de los muertos. Y todas las lágrimas de tristeza se convierten en lágrimas de alegría. Nuestro Señor está vivo. Resucitó de los muertos. Ocurrió todo lo contrario. Entonces nosotros debemos ser como los judíos en este caso. Debemos celebrar con alegría. Debemos celebrar con alegría. Nuestro Dios nos ha salvado. Nuestro Dios nos ha dado vida eterna. Nuestro Dios nos ha dado victoria contra todos nuestros enemigos. Nuestros enemigos planearon muerte y exterminio contra nosotros, y Dios nos ha dado victoria completo. Nuestro Dios es bueno y nos ha dado buenas cosas. Una de ellas es la cena del Señor. No es algo que hacemos porque lo hacemos. No debe ser una rutina. No, estamos proclamando que nuestro Dios nos ha salvado. Lean conmigo en 1 de Corintios 11, capítulo 11, 23 al 26. Lo que dice Pablo acerca de la cena del Señor.
porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen, coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Dios nos ha dado un banquete espiritual, en que nosotros sabemos que la bendición espiritual que recibo es tan real, tan actual como la comida que estoy comiendo. Yo sé con la misma certeza que yo tengo que yo estoy comiendo pan, es la misma certeza que yo tengo que Dios me está bendiciendo espiritualmente. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús sí ha muerto y ha resucitado de los muertos. Él conquistó a nuestros enemigos. Él nos defendió. Él nos dio victoria. Él nos rescató. Él nos redimió. Nos dio perdón y vida eterna. Gloria a Dios. Oremos, hermanos.